Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Reciban un cordial saludo de parte de la Cámara de Comercio de Valledupar. El día de hoy iniciaremos nuestro curso de análisis de peligros y puntos críticos de control, sistema HACCP, en sus siglas en inglés. Este curso está estructurado de la siguiente manera. En la sesión de hoy revisaremos de forma general una introducción al sistema HACCP. Posteriormente, vamos a revisar las etapas previas en la implementación del sistema HACCP para luego pasar a cada uno de los principios del sistema HACCP. Finalmente, revisaremos varios casos prácticos con el fin de darle aplicabilidad a la teoría que vamos a revisar en las diferentes sesiones. Estos casos prácticos estarán enfocados en productos lácteos y productos de panificación. Antes de dar inicio a lo que es nuestra primera unidad, que introducción al sistema HACCP, es preciso mencionar que en sesiones anteriores revisamos lo concerniente a las buenas prácticas de manufactura. En ella revisamos la normatividad, la resolución 2674 del 2013. Adicionalmente, se revisó los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Es importante tener presente estos conceptos, dado que para dar el paso a la implementación del sistema HACCP, se debe tener implementado las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, en ellos los programas de control de plagas, el programa de manejo de residuos, el programa de limpieza y desinfección, entre otros. Si nosotros no tenemos implementado estos programas, junto a otros programas importantes como el de trazabilidad, planes de muestreo y demás, difícilmente vamos a encontrar un éxito en la implementación del sistema HACCP. La idea del sistema HACCP es tener un mayor control sobre el proceso de producción de alimentos, de manera que los peligros que no podemos controlar con la aplicación de las buenas prácticas de manufactura se puedan controlar con la implementación del sistema HACCP. Dicho esto, daremos inicio a la introducción del sistema HACCP. Bueno, el sistema HACCP está basado en el sistema de ingeniería conocido como análisis de falla, modos y efectos. Este sistema tiene como objetivo observar los errores que se presentan en una o en varias etapas de un proceso. Luego identificar las posibles causas de esos errores y sus efectos. La idea es establecer unas medidas, unos mecanismos de control para evitar que esos errores se vuelvan a presentar. Cabe resaltar que el sistema HACCP es de carácter abarcativo porque tiene en cuenta tanto los ingredientes, las operaciones de un proceso y el uso ulterior de un alimento. Adicionalmente se basa en datos, es decir, en este caso la idea es conocer los datos relacionados a las enfermedades transmitidas por los alimentos. También es importante mencionar que el sistema se compagina con diferentes sistemas de control de calidad. Esto significa que la calidad, la productividad y la inocuidad pueden trabajar de la mano, pueden trabajar mancomunadamente, de manera que se puedan obtener beneficios para el consumidor, beneficios para la empresa de alimentos, al darse una reducción en los costos operativos. Por esta razón, el sistema HACCP es considerado una herramienta de gerencia que ofrece un efectivo control de los peligros. Cabe resaltar que los peligros que se tienen en cuenta en el sistema HACCP son de tipo químico, biológico y físico. El objetivo fundamental del sistema HACCP básicamente es identificar los peligros que pueden presentarse en una o en varias etapas de un proceso relacionado a la producción de alimentos. Una vez se identifican los peligros, se establecen unas medidas de control que van a variar de acuerdo a la naturaleza de los peligros encontrados. Con ello se busca garantizar la inocuidad del producto alimenticio. Como se acaba de mencionar, el sistema se caracteriza por ser sistemático, es decir, tiene en cuenta todas las etapas del proceso
tiene en cuenta todas las operaciones que conforman un proceso. Es un sistema continuo porque procura detectar los problemas antes de que estos se presenten y en caso de que esto suceda, aplicar inmediatamente las acciones correctivas para solucionar el problema encontrado. Por otro lado, el sistema es compatible con otras normas de la familia ISO. Esto quiere decir que tanto la calidad y la inocuidad pueden trabajar en función de un mismo objetivo, que es garantizar la calidad y la inocuidad de los productos alimenticios. Con relación a la historia, es preciso mencionar que hay diversos hitos históricos que han permitido la evolución del sistema HACCP. Digamos que uno de las primeras influencias está relacionado con Deming. Sabemos que Deming tuvo un aporte importante en la calidad, en el desarrollo del sistema de gerencia de la calidad, conocido como TQM, donde se buscaba mejorar la calidad de los productos y reducir los costos. Pero quizás el hecho histórico más importante ocurrió en la década de los 60, cuando la compañía Pillsbury, junto con la NASA y el Ejército Nacional de los Estados Unidos, desarrollaron un programa que tenía como objetivo producir alimentos inocuos destinados al programa espacial americano, haciendo énfasis en la detección de las posibles enfermedades relacionadas con los alimentos. Pillsbury Company introdujo y adoptó el sistema HACCP. Con esto, se disminuyeron las inspecciones y los análisis en los productos finales. Posteriormente, esta compañía dio a conocer el sistema HACCP en una conferencia internacional sobre inocuidad de los alimentos. A partir de ahí, el sistema HACCP sirvió como referencia para la creación de normas legales por la FDA, especialmente para alimentos de baja acidez. Luego de esto, Pillsbury Company desarrolló ya un sistema HACCP que fue utilizado para el control de los alimentos. La Academia Nacional de Ciencias en la década de los 80 elaboró un documento detallado sobre el sistema HACCP y recomendó su aplicación para tener un mayor control en los alimentos desde el punto de vista microbiológico. En la década de los 90 se dio un hecho importante y esto está relacionado con el Codex Alimentario cuando adoptó el sistema HACCP y forma ya parte de las directrices de los principios de higiene, principios generales de higiene de los alimentos. A partir de la década de los 90 ya el Codex recomienda la implementación, la aplicación del sistema HACCP en actividades relacionadas con la producción de alimentos. Sabemos que la calidad y la inocuidad de los alimentos recae principalmente sobre el productor de alimentos, ¿verdad? El sistema HACCP ha sido diseñado para tener un mayor control, un control efectivo sobre los peligros que pueden presentarse en las diferentes etapas. La implementación del sistema HACCP trae consigo una serie de beneficios. Uno de los beneficios más tangibles es la reducción de los costos operativos. También se disminuyen los reprocesos de los productos terminados por razones de seguridad. Adicionalmente, se reduce la necesidad y el número de muestras que deben ser analizadas. De otro lado, cuando se implementa el sistema HACCP, se tiene un mayor control en los procesos. De acuerdo con la FAO, al implementar el sistema HACCP, hay un mayor compromiso de los manipuladores de alimentos e incluso una mayor motivación por parte de los operarios. Por último, el sistema HACCP tiene como objetivo fundamental, como se ha mencionado, garantizar la inocuidad de los alimentos, de manera que el alimento cuando es preparado, consumido, no represente ningún efecto adverso en su salud. Antes de entrar un poco más en detalle a lo que es el sistema HACCP, es importante
revisar unas definiciones asociadas a esta temática. Tenemos las buenas prácticas de manufactura, que son los principios generales y prácticas de higiene en la manipulación, elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos. Lo ideal es realizar todas estas operaciones bajo condiciones higiénicas, de manera que se puedan reducir los riesgos inherentes a la producción. El sistema HACCP o el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros que pueden presentarse a lo largo de la cadena alimentaria. Peligro hace referencia a agentes físicos, químicos o biológicos que pueden causar un efecto adverso en la salud de las personas y, por tanto, afectar la inocuidad de los productos alimenticios. Y el Plan HACCP es una documentación de los procesos y procedimientos de conformidad con el sistema HACCP. Análisis de peligro. Cuando análisis de peligro, vamos a hacer revisar información, identificar los peligros que están relacionados con la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Es importante que una vez se han identificado los peligros, valoremos los peligros de acuerdo a su gravedad y a la posibilidad de ocurrencia. La auditoría es un examen sistemático que tiene como objetivo revisar cada una de las actividades que forman parte del Plan HACCP, de manera que se busca que los resultados de estas actividades estén alineados con los objetivos que se han propuesto, se han definido previamente. La fábrica de alimentos es un establecimiento donde se realizan operaciones tecnológicas en forma ordenada e higiénica. Estas operaciones pueden incluir actividades como la fabricación, el envasado, el almacenamiento de los alimentos. La inocuidad de los alimentos es la garantía de que el alimento no va a generar ningún efecto adverso en la salud de las personas una vez se ha consumido, ¿verdad? De acuerdo al uso que se ha destinado. Continuando un poco con estas definiciones, encontramos límite crítico, que es un criterio que nos permite diferenciar lo aceptable de lo inaceptable. Los límites críticos, por lo general, se tienen en cuenta en los puntos de control crítico. Un punto de control crítico es una etapa del proceso donde, valga la redundancia, vamos a aplicar unos controles para eliminar o reducir a niveles aceptables un peligro, de manera que se pueda garantizar la inocuidad de los productos alimenticios. La desviación ocurre cuando una variable está por fuera de los rangos del límite crítico, ¿verdad? Cuando esto sucede, se deben aplicar acciones correctivas que deben estar claramente definidas desde un principio. Y la verificación es todo procedimiento, toda evaluación, actividades, acciones que se realizan para evaluar un plan HACCP, ver si se está cumpliendo con los objetivos previstos. Esto, bueno, como se acaba de observar, son definiciones muy importantes que nos van a permitir tener una mayor familiaridad con todo lo que confluye el sistema HACCP. Tenemos, en este caso, una de las definiciones más importantes, que es peligro. Los peligros pueden ser de tres tipos. Peligro físico. Cuando hablamos de peligros físicos, hacemos relación a fragmentos de metal, astillas de madera, objetos extraños que pueden provocar un daño físico en la salud, ¿verdad? En la salud de la persona. Peligros biológicos. Los peligros biológicos se relacionan con microorganismos patógenos, bacterias, virus, hongos, parásitos. Los peligros químicos están asociados a productos de limpieza, contaminantes, sustancias prohibidas, pero también sustancias que son utilizadas con
fines tecnológicos como los aditivos alimentarios. En términos generales, un peligro es un agente, ya sea de tipo físico, biológico, químico, que tiene un alto potencial para causar daño a la salud del consumidor. Como se acaba de mencionar, existe una clasificación de los peligros de acuerdo a su naturaleza: los peligros biológicos, los peligros químicos, los peligros físicos. De estos tres, los peligros biológicos son los que tienen un mayor riesgo a la inocuidad de los alimentos. Y es por esto que hay que tener mucha atención sobre esta clase de peligros. Esto no quiere decir que los otros peligros pues no requieran atención, pero quizás los controles deben ser más exhaustivos, más rigurosos para los peligros biológicos. Cuando hablamos de peligros es importante hacer una evaluación, ¿verdad? Una evaluación previa, teniendo en cuenta la gravedad y el riesgo. No todos los peligros pueden ser clasificados de la misma manera, ¿verdad? Hay peligros que tienen una gravedad alta, moderada y baja. En ese sentido, los peligros de gravedad alta se relacionan con la presencia de toxinas de bacterias como el Clostridium botulinum, que es reconocido por causar el botulismo en las personas. Algunos serotipos de E. coli, como E. coli 0157. También tenemos bacterias entéricas como la salmonela, listerias monocitógenes. Todos estos microorganismos tienen un efecto adverso muy grave en la salud de las personas. Las personas que se ven afectadas por este tipo de peligros, como se muestran en pantalla, requieren una atención médica inmediata. Si no reciben una atención médica rápida, es posible que ocurra la muerte. En cuanto a los peligros químicos, encontramos contaminantes químicos, la presencia de metales pesados como el mercurio, el plomo. En los peligros físicos, básicamente tenemos objetos extraños, fragmentos no deseados, objetos cortantes, cuyo efecto dependerá de la dimensión y de las características de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, un fragmento de vidrio pequeño seguramente va a tener un efecto significativo en los bebés, pero es probable que el efecto sobre un adulto sea diferente. Hemos visto la gravedad alta y algunos peligros que se sitúan en este grupo. También encontramos en esta clasificación una gravedad moderada, donde la patogenicidad va a ser menor que el grupo anterior. Por lo general, la persona afectada con estos peligros y que forman parte de la clasificación moderada requieren una atención médica, pero una atención médica en un orden ambulatorio. Los efectos, lógicamente, se van a revertir por atención médica. Dentro de los peligros que forman parte de esta clasificación encontramos algunos microorganismos como la Escherichia coli, Salmonella, virus Norwalk, entre otros. En la clasificación baja de la gravedad, se puede decir que es la causa común de epidemias. Las personas también van a requerir una atención médica, pero se puede decir que el tratamiento, en cierta medida, no se compara con la gravedad alta, ¿verdad? Las personas, muy seguramente, luego de este tratamiento médico, van a poder recuperarse, van a estar bien de salud. Dentro de los peligros que forman parte de la clasificación baja, encontramos microorganismos. En ellos está el Clostridium perfringens. Sabemos que está el Clostridium perfringens tipo A y tipo C. Uno de estos es de gravedad alta, mientras que el otro es de gravedad baja. Tenemos peligros químicos que se relacionan con las sustancias permitidas en los alimentos, normalmente aditivos como los colorantes, conservantes.
entre otros. Algunos de estos aditivos pueden causar alguna reacción alérgica en personas. La evaluación del riesgo es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta al momento de analizar los peligros. El riesgo puede definirse como la probabilidad o la posibilidad de que un peligro no sea controlado en una o en varias etapas de un proceso, dando lugar a una afectación a la inocuidad del alimento y por ende con la posibilidad de que cause un efecto adverso, cause un efecto negativo en las personas, ¿verdad? Para evaluar el riesgo es importante considerar la revisión de los reclamos del cliente, las devoluciones de los lotes o cargamentos de los alimentos, saber por qué razón ocurrió una devolución de los lotes. Y esto se logra mediante análisis de laboratorio, donde se debe tener en cuenta parámetros físico-químicos y parámetros microbiológicos. Es importante considerar información de ocurrencia de enfermedades, los datos epidemiológicos que normalmente los maneja el Ministerio de Salud. La evaluación del riesgo se puede hacer de forma cuantitativa mediante análisis estadístico. Sin embargo, esta alternativa o esta forma en ocasiones presenta limitaciones porque no se tienen datos disponibles. Por tanto, se recurre a la forma cualitativa, donde se hace uso de la experiencia de bibliografía relacionada y de datos epidemiológicos, pero a nivel nacional, nivel regional. En resumidas cuentas, un análisis de peligro debe considerar las siguientes etapas. Un análisis detallado de las materias primas, ¿verdad? Por ejemplo, en un producto de panificación podemos encontrar ingredientes y materias primas como harina, levadura, azúcar, mantequilla, leche, huevos, entre otros. Es importante considerar los peligros biológicos, químicos y físicos para cada una de las materias primas que integra o que se utiliza para la elaboración de un alimento. El siguiente paso es evaluar las etapas del proceso, desde la recepción de la materia prima hasta las etapas finales, relacionadas con el consumo del alimento. Siguiendo este mismo ejemplo, tenemos la recepción de la materia prima. En esa etapa hay que evaluar los peligros que pueden ocurrir. Luego tenemos una etapa como la dosificación, el mezclado de los ingredientes, la fermentación, el horneado del pan, el empacado, el almacenamiento del producto. Para cada una de estas etapas se debe analizar los peligros que pueden ocurrir. El paso a seguir es observar las condiciones de procesamiento. Es importante mencionar que podemos estar analizando dos productos similares, por ejemplo, dos tipos de pan, pero las condiciones de procesamiento de un pan a otro, digamos que puede variar. En ese sentido, los peligros que pueden presentarse en un producto A y en un producto B pueden ser diferentes de acuerdo a las condiciones de procesamiento, ¿verdad? Continuando con este mismo ejemplo, tenemos en cuenta variables como la temperatura, el enhorneado del pan, la relación entre el tiempo y la temperatura. En etapas como la fermentación, un control del tiempo y la humedad relativa. Y así, para cada una de las etapas, revisar la forma como se lleva a cabo cada etapa. Importante también considerar el análisis físico-químico y microbiológico. Es importante tener datos reales, confiables de nuestro producto. No solamente de nuestro producto terminado, también de los productos en procesos y de la materia prima que recibimos para la ulterior transformación. Este conjunto de elementos al final debe ser analizado y a partir de ahí se van a identificar los peligros de acuerdo a su gravedad y a la posibilidad de que estos ocurran. Esto es importante porque
como vamos a ver más adelante, la identificación de los puntos de control crítico depende del análisis de peligro y el establecimiento o la implementación de medidas correctoras también están en función de los peligros que hallemos en el proceso. Una forma para evaluar el riesgo a la salud y, en consecuencia, clasificar los peligros como críticos, mayor, menor o insignificantes o despreciables es mediante el siguiente modelo que se muestra en pantalla, donde tenemos en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias. Observamos que una alta probabilidad de ocurrencias acompañada con una alta gravedad da lugar a un peligro crítico, mientras que una probabilidad de ocurrencia alta acompañada con una gravedad media de las consecuencias da lugar a un peligro mayor. En contraste, una probabilidad de ocurrencia alta con una gravedad baja da lugar a una clasificación de peligro menor, mientras que una probabilidad de ocurrencia insignificante acompañada con una gravedad de consecuencias baja permite clasificar el peligro como insignificante o despreciable. A continuación vamos a revisar cada uno de los peligros, es decir, los peligros biológicos, físicos y químicos de forma general. Como se mencionó, los peligros biológicos son los que representan un mayor riesgo a la inocuidad de los alimentos. En ocasiones son los peligros que tienen una mayor gravedad en la salud de las personas. Cuando hablamos de peligros biológicos, encontramos bacterias, virus, parásitos y hongos. Es importante mencionar que muchos de los organismos se encuentran en los alimentos crudos, en los alimentos que han sufrido un tratamiento térmico deficiente. También podemos encontrar gran parte de los microorganismos en los ambientes donde se realiza la fabricación de los alimentos. Es preciso mencionar que los alimentos crudos son los que representan un mayor riesgo de esta clase de peligros. Por tanto, son los que van a tener, digamos, una mayor atención. Sin embargo, una vez un alimento ha sufrido algún tratamiento térmico, como la pasteurización o esterilización, si este alimento no recibe un tratamiento adecuado posterior a este tratamiento térmico, es decir, un almacenamiento incorrecto o un empacado incorrecto, es probable que ocurra una contaminación microbiana, por ende, termine afectando la inocuidad del alimento y termine convirtiéndose en un alimento que puede provocar un efecto adverso en la salud una vez es consumido. En cuanto a las bacterias, encontramos que estos son los principales causantes de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Las bacterias suelen clasificarse, muchas bacterias tienen la capacidad de producir toxinas. Cuando esto sucede, se consideran bacterias toxinogénicas, mientras que las bacterias que tienen la capacidad de producir enfermedades que afectan a la salud del hombre se conocen como bacterias patogénicas. Es importante resaltar que no todas las bacterias son nocivas. Hay bacterias que son utilizadas en la agricultura para la fijación de nitrógenos, para la producción de medicamentos, entre otros usos. Con relación a los virus, estos no pueden reproducirse fuera de una célula. Normalmente los virus son transportados a través de los alimentos, a través de agua y otras fuentes, pero tienen como limitación que no pueden reproducirse fuera de una célula, es decir, no pueden multiplicarse en un alimento, solamente son transportados a través de estos. Los parásitos
Normalmente están relacionados a un hospedante, que pueden ser animales, y también el hombre. Este hospedante pues brinda todas las condiciones para crecer y poder multiplicarse. La mayoría de los parásitos se relacionan con alimentos que están mal cocinados o alimentos crudos. También encontramos los hongos que incluyen mohos y levaduras. Algunos de estos son utilizados para la producción de alimentos como quesos, panes y también para la fabricación de bebidas alcohólicas como vinos y cerveza. Sin embargo, hay unos hongos que tienen la capacidad de crear sustancias tóxicas llamadas micotoxinas. Estas micotoxinas tienen un efecto perjudicial en la salud de las personas. Es importante mencionar que el crecimiento bacteriano depende de factores intrínsecos que están ligados a la composición y a las características del alimento, así como de factores extrínsecos que básicamente son las condiciones externas del lugar, ¿verdad? Como la temperatura, la humedad relativa y la composición de la atmósfera. En ese sentido, en los factores intrínsecos encontramos la actividad del agua. Las bacterias suelen crecer en alimentos con alta actividad de agua, por lo general entre 0.97 y 0.99. Alimentos que presentan esta característica encontramos las frutas, vegetales, los productos cárnicos, los productos lácteos también presentan una alta actividad de agua. Por tanto, son susceptibles a la contaminación bacteriana. Otra de las características que influyen en el desarrollo bacteriano es la acidez y el pH. Sabemos que el pH se mide en una escala de 0 a 14, donde un pH 7 es un pH neutro, valores superiores a este corresponde a un pH alcalino y por debajo de 7 un pH ácido. Por lo general, las bacterias crecen en pHs de una acidez moderada, entre 4.6 y 7. Valores por debajo de 4.6 hace que el crecimiento y la multiplicación de las bacterias sea un poco difícil. Normalmente los mohos tienen la capacidad de crecer a pH ácidos y es por esta razón que se pueden encontrar con frecuencias en frutas como el limón, la naranja, las limas, etc. Otro de los aspectos que inciden en el desarrollo bacteriano son las sustancias antimicrobianas de forma natural que están presentes en los alimentos. Por ejemplo, en el huevo encontramos la lisozima, que tiene un efecto bactericida. De igual forma, en la mora encontramos el ácido benzoico, que también se caracteriza por tener propiedades bactericidas, fungicidas. Y en el clavo y la canela se puede encontrar aceites esenciales como el eugenol. De otro lado tenemos la composición química. Los microorganismos requieren carbono, principalmente carbono para poder multiplicarse, para su crecimiento. Podemos encontrar carbohidratos como el almidón y la celulosa. Este tipo de carbohidrato normalmente es metabolizado por los mohos. Sin embargo, también podemos encontrar microorganismos que tienen la capacidad de degradar y metabolizar alimentos con alto contenido de lípidos. Algunas especies de mohos, algunas bacterias tienen esa capacidad. Además del carbono, es importante los recursos o los compuestos nitrogenados, que normalmente son aportados por péptidos, proteínas, siendo los aminoácidos los más importantes. De igual forma, las vitaminas son recursos, compuestos necesarios para el crecimiento de los microorganismos. Básicamente, la biotina y el ácido pantoténico son elementos o compuestos importantes para el crecimiento bacteriano. Y en cuanto a las sales, encontramos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio como las sales más importantes que influyen en el desarrollo bacteriano y que también intervienen en algunas reacciones enzimáticas.
Analizando un poco los factores extrínsecos que afectan el desarrollo bacteriano, por lo general las bacterias crecen muy bien en un amplio rango de temperatura. Encontramos bacterias que pueden crecer a temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, clasificadas como termófilos. Otras bacterias tienen la capacidad de crecer a temperaturas de 35 grados, clasificadas como mesófilos, y otras bacterias tienen la capacidad de crecer a temperaturas bajas. En este caso, son clasificadas como psicrófilas. La temperatura óptima para casi todos los patógenos es de 35 grados centígrados. La temperatura influye en la velocidad de crecimiento y en la composición química y enzimática de las células. Otra variable importante y que ha de tenerse en cuenta es la humedad relativa. Por ejemplo, si tenemos un alimento con baja actividad de agua y una humedad relativa alta, por encima del 70%, después de un tiempo, este alimento va a presentar una alta actividad de agua. Y esto hace que se den las condiciones óptimas para el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos patógenos. Otro factor importante es la composición de la atmósfera. Con frecuencia se suele utilizar atmósferas controladas basadas en un control del dióxido de carbono. Esto por lo general se utiliza para las frutas como las peras y las manzanas. Es importante mencionar que la concentración del CO2 no debe superar el 10%. También este tipo de atmósferas también se suele utilizar para el almacenamiento de las carnes. Encontramos también otros tipos de atmósferas como el uso de ozono en concentraciones de 2 a 3 partes por millón para el almacenamiento de frutas. Sin embargo, el uso del ozono no es recomendado para alimentos con alto contenido de lípidos, puesto que causa una oxidación de estos alimentos. La combinación de CO2 y de dióxido de carbono y ozono en ocasiones es recomendada porque presenta una mayor efectividad que solo el uso de dióxido de carbono. Analizando un poco en los peligros biológicos, lo que refiere a las bacterias, encontramos que estas pueden desarrollarse en el aire, en el agua, en las plantas, en los animales. Algunas tienen la capacidad de crecer en presencia de aire, es decir, bacterias aeróbicas, otras en ausencia de aire, bacterias anaeróbicas, y otras pueden crecer con o sin aire, conocidas como bacterias facultativas. Como se mencionó, las bacterias requieren una alta actividad de agua para su crecimiento y multiplicación. Por lo general, no crecen en ambientes muy ácidos, es decir, pH inferiores a 4.6 no es el ambiente óptimo para su crecimiento. Algunas bacterias tienen la capacidad de formar esporas. Esto por lo general ocurre en especies del género Clostridium y Bacillus. Estas esporas se caracterizan por ser resistentes a altas temperaturas, además a sustancias como los desinfectantes, y esto se debe a su alto contenido de calcio. Por lo general, los alimentos que son proclives a una contaminación por bacterias esporuladas van a requerir un mayor tratamiento térmico, un tratamiento térmico más riguroso como la esterilización, donde se suele utilizar temperaturas muy altas para poder inactivar esta clase de microorganismos. Continuando, encontramos una clasificación, las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Una de estas forma una coloración azul y la otra una coloración roja, luego de aplicar la tinción de Gram. En las bacterias gram negativas encontramos la salmonela. Esta es una bacteria entérica que es uno de los causantes de problemas de salud públicas. En países desarrollados tiene mucha atención porque suele generar una carga muy grande al sistema de salud. La salmonela es un bacilos gram negativos anaerobios facultativos, no esporulados. Su rango de temperatura
óptima. Bueno, su rango de temperatura en la cual puede crecer varía de 5 grados centígrados hasta los 47 grados centígrados. El pH de crecimiento oscila entre 4 y 9 y por lo general causa enfermedades como diarreas, vómitos, dolores de cabeza y también salmonelosis. Escherichia coli o E. coli es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, es decir, puede crecer ausencia de aire. Por lo general es un indicador de contaminación fecal. Algunos serotipos de E. coli suelen provocar unos síntomas muy graves en las personas. Este tipo de serotipos causan diarrea y enfermedades gastrointestinales. Las medidas de control para esta clase de microorganismos incluye un tratamiento térmico, temperaturas entre 65 y 75 grados centígrados, evitar la contaminación cruzada luego de aplicar este tratamiento térmico y evitar que las personas o los manipuladores de alimentos que tengan alguna afectación en su salud manipulen los alimentos. También se recomienda el uso de temperaturas de refrigeración, temperaturas de 4 a 5 grados centígrados para evitar la contaminación por esta clase de microorganismos. En las bacterias gram positivas encontramos listerias monocitógenes. Esta bacteria se caracteriza por su resistencia a las temperaturas, a pesar de no formar o no tener la capacidad de formar esporas. Es una bacteria psicotrófica que puede crecer a temperaturas bajas, a bajos valores, también puede crecer a bajos valores de pH como 4.4 y en altas concentraciones de sal. Por lo general, este microorganismo se asocia a alimentos como carnes, carne molida, carnes de hamburguesas, productos cárnicos, productos lácteos, y también se encuentra en leches, especialmente en leches de animales que han tenido algún padecimiento de mastitis. La listeriosis puede provocar unos síntomas muy graves, unas afectaciones muy graves en la salud, como la septicemia, meningitis, encefalitis, y puede provocar también abortos espontáneos. Tenemos el Clostridium botulinum, que se caracteriza por producir una neurotoxina que causa el botulismo. Encontramos algunos tipos de botulismo, desde la A hasta la E. Algunos de estos están más asociados a los humanos y otros a los animales. Este microorganismo se caracteriza por formar esporas. Por lo general se encuentra o se relaciona con alimentos enlatados como el atún, y es por esto que en esta clase de alimentos se deben aplicar temperaturas de esterilización para poder garantizar la inactivación de este microorganismo, ya que las esporas suelen resistir temperaturas superiores a los 80 grados centígrados. Por último, tenemos Staphylococcus aureus. También tiene la capacidad de producir unas toxinas que provocan una sintomatología muy grave en las personas. Por lo general, náuseas, vómitos, cólicos abdominales. Esta toxina es altamente proteínica, por lo tanto es termostable, es resistente a las altas temperaturas. A continuación podemos observar algunos estudios sobre las bacterias causantes de enfermedades transmitidas por alimentos en Colombia. Encontramos que la salmonela se ha encontrado en alimentos como hamburguesas y chorizos. Por ejemplo, esta identificación se registró en Bogotá. También en alimentos como ensaladas crudas, productos lácteos como el yogur, en alimentos como la arena rellena,
pero encontramos que el común denominador son las carnes, los productos cárnicos, ¿verdad? Y eso se debe a su composición, a su alta actividad de agua que hay en esta clase de alimentos. También podemos encontrar salmonelas y se relaciona con frecuencia con productos a base de huevos, emparedados de pollos, elaborados con pan, tomate verde y también en algunas salsas. De hecho, recientemente fue noticia importante la identificación de salmonelas en una planta dedicada a la producción de chocolate, quizás la más grande en el mundo, que se encuentra en Bélgica. Y la identificación de este microorganismo en una de sus líneas de producción hizo que la empresa suspendiera, detuviera la producción, identificando que la aparición de este microorganismo en el proceso estaba relacionado con la lecitina. En cuanto a la Listeria monocytogenes, se relaciona con productos lácteos como el quesos frescos, también en alimentos cárnicos, en la leche y en el pescado fresco. También se ha identificado Listeria monocytogenes. Pasando a los hongos, que incluyen mohos y levaduras. Muchos de estos son utilizados en la industria alimentaria. Por ejemplo, la industria de panificación utiliza las levaduras para la fermentación y la obtención del pan. Esas características del pan, en gran medida, se debe a las levaduras. La industria vinícola, en la industria cervecera, las levaduras tienen un papel trascendental para la obtención de las características sensoriales que conocemos. Sin embargo, hay un grupo de hongos que tienen unos efectos negativos en la salud de las personas. En particular, los que provienen del género Aspergillus y Penicillium. Estos tienen la capacidad de producir aflatoxinas que provocan serios problemas en la salud de las personas. Los mohos, por lo general, se caracterizan por presentar una morfología algodonosa, contrario a las levaduras. Se adaptan muy bien en alimentos ácidos. Es por esta razón que se encuentran con mucha frecuencia en las frutas ácidas como el limón, las naranjas, toronja, lima, que presentan un pH ácido. Y también prefieren temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados. Los mohos por lo general no tienen esa capacidad de crecer a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. En cuanto a las levaduras, estas también se encuentran en frutas y en vegetales. Se utilizan para la fabricación de alimentos como el pan y son responsables en mayor medida del deterioro de los alimentos y las bebidas. Encontramos en la imagen productos como el pan afectados por hongos. De igual forma, encontramos un cítrico en la imagen de la derecha que presenta una contaminación por hongos. Esto hace que este producto seguramente no es aceptado por el cliente, es un motivo para ser rechazado, ¿verdad? Y es probable que esta contaminación se deba a unas condiciones del proceso deficientes o un almacenamiento incorrecto. Son muchas las razones o las causas que pueden provocar este tipo de contaminación. Los virus son microorganismos muy pequeños que solamente pueden observarse mediante microscopía electrónica. Los virus se constituyen de DNA y RNA revestidos por proteínas. Están asociados a alimentos donde los virus más comunes en alimentos son el virus de la hepatitis A y la hepatitis E. Algo importante sobre los virus es que
no tienen la capacidad de multiplicarse en los alimentos, solamente son transportados a través de esto. Por tanto, no van a durar mucho tiempo en los alimentos, debido a esta razón. Encontramos los parásitos, que son organismos que requieren un hospedante, que pueden ser pluricelulares y unicelulares. Los parásitos pues requieren de este hospedante para poder crecer y reproducirse. Uno de los parásitos más comunes es el Toxoplasma gondii, que se encuentra en las heces del gato o de los gatos. Y este parásito tiene la capacidad de provocar la toxoplasmosis, que en muchos casos no causa síntomas durante las fases iniciales, pero puede provocar unos efectos muy graves, especialmente en mujeres embarazadas, en personas con algún tipo de afectación inmunológica. Se han reportado casos donde el bebé sale con algún tipo de enfermedad neurológica, algún tipo de hidrocefalia u otra afectación para toda la vida. Este tipo de parásitos, como se acaba de mencionar, se relaciona con las heces de los gatos y por lo general se encuentran en las carnes de cerdo, en la carne de cordero. Es importante tener en cuenta la temperatura de cocción para este tipo de carnes, de manera que se pueda garantizar la inactivación de los parásitos, de esta clase de parásitos. En cuanto a los peligros químicos, bueno, también son muy importantes, al igual que los biológicos. Estos contaminantes pueden ocurrir de forma natural, pero también pueden ser adicionados durante el procesamiento de los alimentos. La contaminación puede ocurrir desde las fases iniciales de la cadena alimentaria, es decir, desde la producción primaria, pasando por la transformación del producto alimenticio. Algunos contaminantes químicos tienen la capacidad de causar enfermedades graves, enfermedades severas e incluso puede provocar la muerte de la persona. Dentro de los compuestos químicos encontramos los aditivos alimentarios que se utilizan con fines tecnológicos para mejorar las características físicas, químicas y quizás nutricionales de los alimentos. Los aditivos se utilizan como antioxidantes. Uno de los más importantes es el ácido ascórbico, la vitamina C. También encontramos aditivos como conservantes. Por ejemplo, en los productos cárnicos, el nitrito de sodio actúa como un conservante, un inhibidor de bacterias patógenas. También influye en el desarrollo del color rosado, evita la liberación de sabores y olores extraños, desagradables. Pero de acuerdo a la literatura, este conservante, el nitrito de sodio, se relaciona con algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Algunos estudios lo han clasificado como un carcinogénico y por estar asociado al cáncer de colon. También encontramos estabilizantes, algunos tipos de gomas guar, gomas santán y colorantes. Por lo general en la industria alimentaria se utilizan colorantes artificiales para mejorar el aspecto visual de los alimentos. Uno de los más utilizados es la tartrazina, que está en los refrescos, en los jugos de frutas, y que se relaciona que tiende a causar la hiperactividad en los niños y suele causar otros síntomas en las personas. También, algunos de los aditivos más utilizados, conservantes, se utilizan para prolongar la vida útil de los alimentos. En los productos cárnicos, el nitrito de sodio es uno de los más utilizados, pero también podemos encontrar el benzoato de sodio, el sorbato de potasio, como
los conservantes más utilizados en la industria alimentaria, antioxidantes. Por lo general, el ácido cítrico, el ácido ascórbico actúan como antioxidantes, cuya función es reducir el deterioro oxidativo. Emulsionantes y estabilizantes, que tienen como función facilitar la mezcla de los ingredientes, obtener una mezcla homogénea. Ingredientes estabilizantes y emulsionantes como la lecitina de soya, el carboximetilcelulosa, forman parte de este grupo. Y los colorantes, que por lo general en la industria alimentaria se suelen utilizar colorantes artificiales para mejorar los aspectos y las propiedades visuales del alimento, especialmente en los refrescos, en los jugos y bebidas de frutas. Dentro de los peligros químicos podemos encontrar coadyuvantes de tecnologías de fabricación. Al igual que los aditivos, se utiliza por razones netamente tecnológicas. Sin embargo, los coadyuvantes deben ser inactivados, deben ser eliminados del alimento. Son sustancias que por sí solo no se consumen como un ingrediente alimentario. Dentro de este grupo podemos encontrar las enzimas, básicamente, que son utilizadas para la elaboración de algunos productos. Por ejemplo, con frecuencia se utilizan enzimas para la elaboración de productos de panificación en algunas etapas del proceso. De forma general, encontramos contaminantes químicos como metales pesados relacionados con la presencia de metales como el cadmio, plomo, mercurio, que de acuerdo a la literatura causan unos efectos severos en las personas. Pesticidas químicos. Dentro de los pesticidas químicos podemos hallar herbicidas, plaguicidas, rodenticidas, todos estos con efectos adversos en la salud de las personas. Residuos de medicamentos, básicamente la penicilina es uno de los más encontrados, y sustancias vegetales naturales. Los metales pesados pues, suelen alterar la actividad metabolómica humana. Los metales como el cobre, el mercurio, el plomo pueden contaminar el alimento. En el caso del mercurio, normalmente se encuentra en aguas contaminadas y que tienden a contaminar posteriormente los peces. Y es por esta razón que se encuentra en esta clase de alimentos, alimentos como los atunes, pescados, productos marinos, alimentos marinados, etc. Se relacionan con la contaminación por mercurio. El cadmio está asociado a productos como el cacao, ¿verdad? Y por lo general la contaminación por cadmio ocurre en el suelo y a través del suelo se da la contaminación en el producto, en este caso el cacao. Altos niveles de cadmio hace que el producto pues sea rechazado, y esto normalmente sucede en países de la Unión Europea donde tienen una atención importante sobre la presencia o no de cadmio en productos como el cacao y el café. Metales pesados, los más importantes, podemos ver el mercurio, el cadmio, el plomo y el cromo. El mercurio, las fuentes de contaminación, industrias químicas, centrales térmicas. El mercurio inorgánico provoca un daño pulmonar. El mercurio orgánico perturba el sistema nervioso central. El cadmio está asociado a los fertilizantes y es por esta razón que se encuentra principalmente en el suelo. También en las baterías de níquel y cadmio. Afectan negativamente los riñones e inhiben las hormonas sexuales. El plomo se puede encontrar en pinturas, en el petróleo, en centrales térmicas, y provoca encefalopatía, náuseas y vómito.
Y el cromo se puede encontrar en industrias del tinte, en aguas residuales, en lodos. Por lo general, provocan insuficiencia renal. En cuanto a los pesticidas, sabemos que el manejo de un cultivo agrícola depende en gran medida al uso de los pesticidas. Uno de los más utilizados es el glifosato, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para el control de plaga, perdón, de arbences, ¿verdad? De aquella, digamos, pasto indeseado en los cultivos. Sobre el glifosato, pues ha habido mucha controversia. Estudios realizados en los Estados Unidos correlacionan el glifosato con la aparición de algunos tipos de cáncer, mientras que en Europa los estudios realizados informan lo contrario. Sin embargo, su uso es bastante cuestionado y en países como Colombia podemos encontrarlo, ¿verdad? Por la suspensión de los cultivos ilícitos a través de la suspensión de la fumigación de cultivos ilícitos por medio del glifosato. En términos generales, son sustancias o mezclas de sustancias que se utilizan en la agricultura, también en la jardinería se suelen utilizar pesticidas. Las vías de administración es por contacto con la piel, inhalación. Entre los síntomas que provocan, podemos mencionar efectos gastrointestinales, algunos tienen efectos cancerígenos, neurológicos, alteraciones respiratorias y alteraciones en el sistema endocrino. Los pesticidas se relacionan con productos vegetales como frutas, también se han encontrado en vinos, en jugos de fruta y en el agua. En cuanto a los residuos de medicamentos, estos están más asociados a los animales, ¿verdad? Medicamentos como la penicilina u otros son utilizados para el manejo de enfermedades en el ganado bovino, caprino. Y por esta razón se suele encontrar en productos como la leche, el huevo y miel. La presencia de residuos de medicamentos en muchas ocasiones se debe a un manejo inadecuado de los antibióticos, un uso indiscriminado de estos, que puede provocar un desarrollo de resistencia a los medicamentos. Los procesos de cocción, tratamientos térmicos, el uso de temperaturas de refrigeración o congelación, pueden disminuir, pero no eliminan los residuos de medicamentos. Por esta razón, es importante la implementación de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas pecuarias, que conlleven a un uso racional de pesticidas y de residuos de medicamentos para minimizar el riesgo de estos peligros en los alimentos. Sustancias vegetales naturales. Hay un gran número de sustancias presentes en los alimentos que pueden provocar un efecto adverso en la salud. Por ejemplo, el favismo se relaciona con el consumo de habas. El ácido fítico tiende a reducir la biodisponibilidad de los minerales y se suele encontrar en cereales. Las papas se caracterizan por la presencia de la solanina. Los taninos están presentes en el sorgo, también en productos como los tés, el café también suele presentar taninos. Y estos taninos tienden a disminuir la absorción de las proteínas. Podemos encontrar glucósidos cianogénicos que luego de unas reacciones enzimáticas producen cianuro
y sabemos que el cianuro conlleva en algunos casos a la muerte. Alimentos con este tipo de, de sustancias lo podemos ver en la yuca, que se caracteriza por la presencia de cianuro, y es por eso que es fundamental un tratamiento como la cocción de la yuca para poder liberar los glucósidos cianogénicos en el agua, de manera que se pueda reducir estas sustancias y no provoquen un efecto adverso en la salud de las personas. Y bueno, las micotoxinas se encuentran en los cereales como el trigo, la cebada. Algunas de estas micotoxinas son las aflatoxinas, producidas por el Aspergillus niger. En cuanto a los peligros físicos, se relacionan con objetos extraños, materiales ferrosos, materiales no ferrosos que también provocan daños o enfermedades en las personas. Y esto ocurre por una falta de control o errores a lo largo o en algunas etapas de la cadena productiva. Los objetos que pueden encontrarse y que forman parte de los peligros físicos son vidrios, piedras, plástico y papel, entre otros. Encontramos en la columna de la izquierda los materiales como el vidrio, cuyas fuentes son botellas, jarras, lámparas y utensilios, y pueden provocar lesiones como cortes y sangrados. De igual forma, la madera. En contraste, materiales como el metal están relacionados con los equipos, alambres operarios, y pueden provocar cortes, infecciones, que en la mayoría de los casos requieren cirugía. El plástico está asociado a envases, embalajes y equipamientos. Este tipo de material puede provocar atragantamiento, cortes e infecciones. Esto también depende de la persona o el grupo afectado, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo donde estén niños, personas de edad avanzada, van a ser más susceptibles a estos peligros, contrario a lo que pueda suceder en un adulto sano. Hasta aquí hemos visto los peligros físicos, los peligros químicos y biológicos. Adicionalmente, hemos revisado unas definiciones importantes sobre HACCP, pasando también un poco sobre la historia del sistema HACCP y la importancia de su implementación, los beneficios en términos económicos, beneficios a nivel de inocuidad, entre otros. El segundo capítulo corresponde a las etapas previas a la implementación y los principios generales, los principios del sistema HACCP. De forma general, en la etapa previa se debe conformar un equipo HACCP. Este equipo HACCP debe ser multidisciplinario, donde deben participar ingenieros agroindustriales, ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, microbiólogos, bacteriólogos, personas que ayuden a abarcar todos los temas, todo en un proceso. Posteriormente, se debe hacer una descripción del producto. La descripción del producto, enfatizando las características físicas, químicas, microbiológicas del producto. Luego de esto, hacer una descripción de los probables consumidores. Sabemos que muchos productos alimenticios están destinados a un segmento en particular, si son niños, adultos en general, personas de edad avanzada, etc. Una vez se ha hecho la descripción del producto de acuerdo a su uso, elaborar un flujograma donde se muestren cada una de las etapas que conforman el proceso, ¿verdad?
desde las etapas iniciales hasta las etapas finales. Luego de la elaboración del flujograma se debe hacer una verificación in situ, es decir, en el lugar del proceso, de manera que lo que se ha escrito, lo que se ha documentado en la etapa anterior corresponda a lo que sucede en la realidad. Hasta aquí hemos visto las etapas previas a la implementación del sistema HACCP. En la sesión de mañana vamos a revisar en detalle cada una de estas etapas. Adicionalmente, los principios del sistema HACCP, los 7 principios del sistema HACCP. Y en las sesiones posteriores revisaremos los casos prácticos, especialmente en productos lácteos y en productos de panificación. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que se ha expuesto el día de hoy, estoy muy abierto a responder si es posible. Y bueno, agradezco de antemano la atención y a las personas que se conectaron el día de hoy a esta primera sesión del curso del sistema HACCP.